bueno, vamos a la última persona que vamos a presentar. Él es un guerrillero. Permíteme que te llame guerrillero. 18 años comprometido con las metas y combates sociales, políticos, medioambientales, morales, reflexivos y culturales. Autor de muchos libros. Están ahí además los libros, si ustedes quieren después verlos. Y nos va a hablar de un tema que yo diría que esa palabra, tengan esa palabra en cuenta, porque es una palabra clave: aniquilación de la virtud y deshumanización. Denuncia y esbozo de contraofensiva. Félix Rodrigo Mora. A mí me toca concluir las jornadas, hablo el último del último día. Entonces pues pasará como ahora, que alguna gente ya se ha marchado, ¿no? Pero alguien tenía que ser el último, claro. El título que yo elegí para esta intervención intencionadamente tiene una carga de tensión, porque es difícil transmitir hoy una realidad que es diaria, que no solamente el ser humano está siendo maltratado, incluso destruido como cuerpo, sino también y sobre todo como espíritu. En los últimos quizá 100 años, algunos elementos sustantivos de la cultura occidental, en la que yo me quiero situar sólidamente, como es la noción de virtud, han desaparecido. En el mundo romano, en el mundo griego, la noción de virtud no era nada más que la idea de autoconstrucción del sujeto, partiendo de la idea de que el ser humano es importante, de que era un proceso complejo por el cual el individuo se iba construyendo como sujeto de virtud. Luego todo eso se fue degradando, más o menos a partir del siglo XIX. La gente dejó de leer en los colegios a Plutarco, este autor romano del siglo II, que es el pensador por excelencia de la virtud, y hoy todo eso ha desaparecido. Los resultados prácticos están a la vista. Tenemos una sociedad en que los elementos definitorios del humano se están, podamos decir, desintegrando, difuminando, se están quedando en nada. El olvido de la categoría de virtud lleva a la deshumanización. Pero claro, lo que sucede hoy es que el individuo es construido desde fuera, no con unos criterios de virtud, sino simplemente de funcionalidad. El sujeto, en primer lugar, tiene que ser obediente, tiene que ser dócil, tiene que ser crédulo y finalmente tiene que no ser. Yo en uno de mis libros, Crisis y Utopía en el siglo XXI, que ahora está agotado, pues explico cómo es el proceso de construcción de los seres nada. Los seres nada son el sujeto medio hoy de las sociedades contemporáneas, que son seres que se definen por lo que no son. No hace mucho tiempo a los seres humanos se les definían por lo que son y sabían hacer cosas, por ejemplo, sabían hablar. Hoy, sin embargo, pues nos tenemos que definir por lo que no somos. Eso es trágico, porque además este proceso es constante. Tenemos muchas denuncias de aquello que afecta al ser humano como realidad fisiológica, como realidad zoológica, algunas de estas denuncias están bien, pero tenemos pocas denuncias de lo que afecta al ser humano como realidad trascendente. Por ejemplo, el olvido del lenguaje hoy no se considera importante. En realidad está bien, ¿no? El sujeto ha sido reducido a un ente pasivo que absorbe y acumula lo que se le dice, pero que él no es capaz de decir. Esto es estructural, que es donde yo quiero llegar. Por ejemplo, el sistema parlamentario degrada las funciones comunicativas, puesto que el sistema parlamentario, lo que ellos llaman democracia, que no es verdad, no es una democracia, consiste básicamente en ser espectador mudo de la acción de los políticos profesionales. Es muy distinto, ¿no? Tuviera que participar en la vida política y hacerse escuchar a través de un sistema de asamblea permanente. Entonces ahí sería distinto, porque las posibilidades expresivas se desarrollarían, ¿no? Hoy no es así. Hoy somos espectadores, miramos lo que dice un político, lo que dice otro, y en su peloteo nos destruimos. Lo que yo quiero hacer el domingo día 10 es una exposición todo lo rigurosa que pueda,
de la noción de virtud como autoconstrucción del sujeto y como un proyecto de seres humanos de calidad. En mi libro La democracia, el triunfo del Estado, le dedico un capítulo que es el final, ni siquiera es un capítulo, es un subcapítulo, ¿no? En un intento, creo que inútil, además de desesperado, de frenar este proceso vertiginoso de aniquilación de lo humano concreto, ¿no? No solamente es el lenguaje, es la pérdida de las capacidades reflexivas, eso se observa perfectamente, ¿no? La pérdida de las capacidades relacionales, ¿qué diremos de eso, no? O sea, prácticamente ya somos todos y todas insociables, somos insociables perfectos, no sabemos comunicarnos, no sabemos vivir colectivamente, no sabemos estar con los demás, estamos cargados de odio, ¿no? Si Hobbes, el famoso filosofillo inglés del siglo XVII, volviera a la vida, estaría encantado. Se ha creado la sociedad que él quería, la sociedad en donde el ser humano es un lobo para el ser humano, ¿no? Entonces, claro, esto es muy grave porque, aunque en el ser humano siempre hay un componente residual de odio, contra el cual hay que luchar toda la vida, y eso era uno de los elementos sustantivos de la idea de virtud. La idea de virtud era una lucha contra uno mismo. Entonces uno vivía en permanente conflicto porque uno estaba bipartido. Pero decía que si Hobbes volviera a la vida, estaría encantado de ver que es una sociedad donde se ha desaparecido el afecto, prácticamente ha desaparecido, queda solo como una cantinela que se utiliza para vender productos, o también ha desaparecido la capacidad de estar con los demás en una relación permanente de autoconstrucción mutua. Estas son las constantes en mis libros. Por ejemplo, aquí tengo el catálogo de los libros que he publicado. El primero de ellos es Naturaleza, Ruralidad y Civilización, y ahí explico cómo era la socialidad en las sociedades rurales tradicionales de nuestros abuelos y abuelas, solo hace 50 y 60 años, ¿no? De eso ya no queda nada. Y lo que ha venido es una realidad preocupante porque no solamente nos han privado de los rasgos definitorios del humano, sino que la mayoría de la gente está muy contenta con esto. Porque la condición humana pesa, es una carga. Es algo que requiere un esfuerzo. Yo por eso mi blog se llama Esfuerzo y Servicio, porque creo que el esfuerzo es la precondición de la vida verdaderamente humana y el servicio la meta de la existencia. Entonces, cuando todas estas cuestiones han sido tocadas y se nos ha enseñado a ser profesionales del odio, profesionales de la codicia, profesionales del servilismo, ¿no? ¿Qué carga de servilismo tenemos toda la gente hoy? Entonces, claro, no queda nada. O sea, lo haré, una lista de lo definitorio del humano, iremos viendo en una lista qué queda. Pongamos 15 categorías, que hasta no hace mucho tiempo eran específicamente humanas, y encontraremos que de ellas casi no queda nada. Pero esto no es un proceso espontáneo, esto es un proceso dirigido desde arriba. El poder necesita a unos seres triturados, pulverizados, que luego, para más burla y más sarcasmo, una vez que nos han convertido en seres nada, nos dejan tirados en la cuneta. O sea, ahora mismo con la crisis económica ya no hay recursos. Entonces, cuando ya no sabemos ni siquiera asistirnos a nosotros mismos ni asistir a la gente que tenemos a un lado, ahora resulta que se nos deja tirado. Entonces, no hay dinero para los hospitales, para la ley de dependencia y tal y cual, ¿no? O sea, primero se nos hacen dependientes del Estado y luego el Estado nos da la patada, ¿no? O sea, primero nos hacen idiotas con tanta dependencia y después ya, como no pueden pagar. Es curioso que esto no sucede la primera vez en la historia. Yo tengo un libro que se llama El giro escatolátrico, en donde estudio cómo esto sucedió en la sociedad romana. La relación entre el poder constituido, al que llamamos Estado, y el individuo atraviesa por 4 fases, ya pasó en el mundo romano. Y es curioso, cuando yo acabé ese libro hace 2 años de escribirlo, nunca pensé que fuera a pasar aquí tan deprisa, lo pronostico. Sí, hice bien de profeta en este caso. Dije, pasará tal, porque es inevitable. O sea, llega un momento que el individuo nulificado por los poderes constituidos para hacerle más dócil ya no vale para nada. Y entonces no solamente no sabe cuidarse a sí mismo, sino ni siquiera ya es mínimamente productivo. En ese momento entonces resulta que el Estado no puede hacerse cargo de todos los gastos y se le deja sencillamente tirado. Cuando Juvenal hablaba de aquello de pan y circo en el siglo I antes de nuestra era, siempre cuento esta anécdota, pero es que me he dedicado mucho tiempo a esto. Yo soy un estudioso de la historia, también de la sociedad romana, porque la considero antecedente de nuestra sociedad y así es.
Decía, ¿qué pasó de la chusma, de la plebe romana aquella que estaba acostumbrada a que la alimentaran en el circo, a veces en bacanales de 40 y 50 días, cuando Roma empezó a dejar de ser rica? ¿Qué fue de aquella gente que ya no sabía hacer nada, no sabía trabajar, no sabía convivir, no sabía estar, no sabía hacer arte? ¿Qué fue de ella, no? Porque llegó a haber mucha gente allí metida. Aquí Roma llegó a tener 1 millón de habitantes, de los cuales populacho podía ser quizá las 3/4 partes, ¿no? Y ahora está sucediendo lo mismo, es curioso, ¿no? Y claro, ahora tendríamos que pedir explicaciones. Primero, porque nos han hecho inútiles e incapaces. Y segundo, porque ahora nos tiran a la basura, ¿no? O sea, realmente se habla mucho de la crisis económica. Voy a decir una cosita de la crisis económica, ¿no? Se dicen cosas de lo más pintorescas, ¿no? Realmente sobre la crisis económica se cree con derecho a hablar todo el mundo sin tener ni idea, ¿no? En general lo que escucha son bobadas, ¿no? Pero hay una cuestión que a nadie se le ocurre, que es vincular todo al ser humano concreto. Es decir, sería algo muy gordo si yo dijera que una causa de la crisis económica es que los seres nulificados que hoy existimos no somos ni siquiera eficaces productivamente y por lo tanto no puede haber una economía eficiente con gente que ha sido construida en la universidad, en el sistema educativo general, por los medios de comunicación, en seres que se autoniegan y se automutilan sistemáticamente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vamos a tener una economía eficiente si lo que se ha creado son piltrafas de seres humanos? Yo a veces cuando voy a visitar sitios observo cómo se hace el proceso productivo, incluso el acto productivo, porque me interesa mucho. Yo he hecho cálculos de productividad, soy muy aficionado al estudio de la economía. Y siempre salgo conclusiones desoladoras. Digo, bueno, pero si esto, por ejemplo, toda la informatización está famosa, la informatización realmente ha incrementado la productividad del trabajo, o lo único que ha hecho ha sido hundirla todavía más, ¿no? Pero claro, a nosotros se nos miente sistemáticamente, se nos cuenta unos mitos falsos, ¿no? Con los cuales vivimos, ¿no? Esta es la sociedad de la mentira institucionalizada como no la ha habido nunca en la historia, ¿no? En la cual todo es el mundo al revés, ¿no? La mentira es la verdad y la verdad se presenta como mentira. Entonces, todas estas cuestiones, ¿cómo las hacemos frente? Yo quiero hacer una intervención el día 10 que sea práctica. O sea, citaré a los filósofos clásicos, a Epicteto, al filósofo estoico, al que yo soy muy aficionado, a Cicerón naturalmente, pero quisiera hacer una conclusión. ¿Qué podemos hacer ante un momento en que lo humano se está derrumbando? ¿Y cómo podríamos popularizar la noción de virtud como precondición de la transformación social? Porque está claro, sin una construcción prepolítica del sujeto no hay ningún cambio posible, porque la destrucción del sujeto se hizo con una finalidad política. Eso se empezó a hacer en el siglo XIX. Los sujetos nada, podríamos llamarle también seres anulados, no son resistentes a las instituciones. Lo que pasa es que ahora ya se ha alcanzado el momento que hay una masa en las sociedades avanzadas tan asombrosamente incompetente e incapaz que ya es un peso muerto que no se puede manejar. Y entonces las instituciones lo que están intentando es darla de lado de alguna manera. Y de ahí vemos, por ejemplo, pues ya hay leyes claramente pues para, digamos, destruir a la gente en el momento en que se jubilen, ¿no? Ahí ya se están haciendo cosas increíbles. Hace poco escuché a un eticista alemán, ¿no? Que decía que era legítimo matar a los niños hasta los 3 meses, porque claro, al fin y al cabo, como son solo un trocito de carne, porque, ¿no? O sea, esa es una cuestión, sí. Este hombre, yo en mi libro le hago una crítica, no sabía que era esto, ¿no? Yo no sabía que este señor, que se la da de tan progre, y tan tal y tan cual y tan de la izquierda, pues sencillamente es un nazi, ¿no? Entonces estas cuestiones son muy inquietantes, porque detrás de esto hay amenazas reales. Ahora ya se nos está amenazando. Primero se nos hizo inútiles y ahora ya, como somos inútiles, se nos está amenazando con un nuevo genocidio. Entonces atención, porque en los próximos años pueden pasar cosas muy graves, no solamente indirectas a través de la negación de cuidados. Por ejemplo, la forma como se ha destruido, con una cantidad de argumentos, sobre todo en la izquierda, la familia. Se ha dicho, bueno, pues la familia hay que destruirla porque es tal, porque es cual, porque es tal, bla, bla, bla. ¿No? Bien, ¿y ahora qué pasa? La seguridad social va a cuidar de nosotros, si la seguridad social está en quiebra, ¿no? Realmente, ¿qué ha pasado de todo esto? Ha sido un juego perverso. ¿Y ahora qué somos? Una servilleta de papel que no valemos para nada y se nos tira a la basura, ¿no? Mientras aguantamos a los politicastros profesionales, sobre todo a los de la izquierda, a decir cosas horripilantes y amenazantes.
Bueno, pues esto es lo que tendremos ocasión de hablar. Ya digo, intervendré en un sentido práctico y ahora pues los libros míos, si alguien quiere verlos, están allí en la mesita y espero que todas y todos nos encontremos el día 10 de junio.